Bueno, yo creo que ha sido una magnífica intervención, muy didáctica. Yo creo que todos hemos aprendido cosas muy interesantes de la doctora Mar Domingo. Síntomas cuando son pequeñitos como la testarudez, que cuántos niños testarudos hay, ¿no? Luego tendremos oportunidad de definir un poco más eso. La importancia de los diagnósticos que se asocian al TDAH. En fin, yo creo que quedan bastantes cosas para luego poder compartir en el coloquio tras la finalización de nuestro segundo ponente. Tengo también la satisfacción y el honor de poder presentarles al profesor Jaime Campos. Él es neurólogo pediátrico o no sé si dice pediatra neurólogo, pero en cualquier caso es una de las personas con las que muchos, porque yo he sido alumno de este hospital y él me llegó a dar clase cuando éramos nosotros bastante más jóvenes, que más ha trabajado desde la neurología en el campo del TDAH. Y también él nos va a ofrecer una visión de los elementos diagnósticos que yo creo que es muy interesante. Él es el jefe de servicio de neuropediatría de este hospital y su experiencia desde el lado más de la pediatría, de la neurología, pues yo creo que es enormemente interesante. Así que, doctor Campos, cuando quieras, gracias por venir. Gracias, moderador, por su presentación. Agradezco a la Fundación Educación Activa que de manera reiterada suele invitarme a estas reuniones, porque es un tema en el que realmente he tenido un interés desde hace 40 años. Hace 40 años ya vislumbrábamos, por la patología que nos empezaba a llegar a nuestros servicios, que el tema de las dificultades de aprendizaje condicionaban la aparición dentro de las consultas de neurología de unos niños que en aquel entonces nosotros llamábamos niños difíciles. Y creo que la nominación era correcta, porque eran niños de inteligencia normal o dentro de lo esperado, pero eran unos malos alumnos inteligentes. Y precisamente en aquella época, en combinación con el Instituto Grasancio de Ciencias de la Educación, hicimos un estudio de 400 y pico niños que habían acudido a ese centro para valorar el por qué no funcionaban adecuadamente a pesar de tener un funcionamiento intelectual. Y ya entonces, cuando nosotros veíamos estos problemas desde la perspectiva de la entonces llamada disfunción cerebral mínima, que un colega español que trabajaba en la Clínica Mayo llamaba la confusión neurológica máxima, porque no sabíamos exactamente de lo que estamos hablando, intentamos establecer un grupo o unos grupos dentro de esta población de niños que fracasaban escolarmente para intentar valorar si había realmente diferencias entre unos grupos y otros, pero sobre todo el interés que tenía hacer esos grupos, como muchas veces sucede en medicina, el clasificar sindrómicamente, es decir, por una acumulación de signos y de síntomas, tiene el valor de que, aunque a lo mejor es un constructo que al cabo de unos años no es útil, de momento te puede ser útil en primer lugar para dar un pronóstico, que es lo que quiere realmente la familia, y sobre todo ofrecer una opción de tratamiento. Y en aquel entonces había tres grandes grupos que habíamos seleccionado dentro de esos grupos, unos que tenían básicamente trastornos instrumentales del aprendizaje, es decir, tenían dificultades de lectoescritura y de cálculo, un segundo grupo en el que predominaba la torpeza motora y un tercer grupo que en aquel momento llamamos un grupo conductual y que hoy día configura lo que es el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, que es como se conoce. La doctora Mar Domingo ha dicho con mucho sentido que es uno de los procesos que más literatura producen al cabo del año. La producción es inconmensurable dentro de la literatura neurológica y psiquiátrica, es de los que más se publican. Y eso tiene el inconveniente de que muchas veces, a pesar de esta enorme publicación, es difícil saber qué es lo que es y qué es lo que no es, como es el título de estas jornadas. Es difícil saberlo porque en unas ocasiones estamos hablando de un tipo de niños, de unos tipos de síntomas, ya que es difícil el poder concretar. Y, de hecho, cuando se han hecho metaanálisis, tampoco los metaanálisis nos dan una solución. Cuando uno hace un metaanálisis parece que está haciendo un trabajo de síntesis,
pero estamos pensando que todos los trabajos que estamos nosotros analizando se han hecho con la misma metodología, con grupos homogéneos, con una perspectiva orgánica o psicológica o neuropsicológica similar, y eso es incierto totalmente, ¿verdad? Que tampoco los metaanálisis muchas veces nos dan una información adecuada de la enorme cantidad de publicaciones que hay sobre el tema. Por ello, cuando me invitaron a dar esta charla con todos ustedes, pensé qué es lo que podría ser útil, puesto que yo llevo 40 años metido en este lío y que con el tiempo realmente hemos acertado en pensar que era una patología importante, porque en un hospital terciario como es este, donde teóricamente vemos procesos neurológicos gravísimos, pues resulta que dentro de las 3 causas más frecuentes de consulta son la primera, los dolores de cabeza, la segunda, este trastorno, y el tercero, la epilepsia. De manera que el segundo proceso en factor importante numérico es precisamente el trastorno por déficit de atención con la hiperactividad. Y se me ocurrió que quizá lo que podría ser interesante, más que hacerles a ustedes un metaanálisis de todo lo que ha habido, cuáles son las evidencias diagnósticas en el día a día de nuestro grupo, qué problemas nos hemos planteado con respecto al diagnóstico y los límites diagnósticos en el trastorno por déficit de atención. Y hoy día que la medicina se basa precisamente en la evidencia, por lo menos si no podemos presentar hechos evidentes en muchos aspectos, sí podemos presentar las dificultades que nosotros o las dudas que se nos han ido planteando a lo largo de estos últimos 40 años. Parte del material iconográfico que les voy a presentar pertenece a distintas charlas que hemos dado especialmente en este año 2009 para 2 laboratorios que son 2 de los sponsors de esta reunión, que es Janssen Cilag y Lilly, dichos en orden alfabético, no de preferencia, y por lo tanto tengo que agradecerles el que me permitan utilizar parte de este material también para estas firmas. Si tomamos la evolución histórica del TDAH, vemos que el concepto ha variado en cuanto a la nominación, pero sin embargo, desde que en 1854 se publica un libro por parte de Hoffman, un libro terrible, al que lo hayan leído, en el cual presentan ya al prototipo del niño con un trastorno por déficit de atención con hiperactividad, quizá en su forma más grave, que era Phil el intranquilo. Pero si nosotros vamos viendo en los últimos 150 años, vemos que el concepto clínico, aunque con distintos nombres, se ha mantenido constante. Y se ha mantenido constante porque hay una serie de síntomas que se repiten de una manera constante. Sin embargo, si nos planteamos hoy, finales del 2009, qué es lo que nosotros nos hemos planteado en reiteradas ocasiones, vamos a analizar de una manera secuencial, en primer lugar, qué es lo que ha pasado con los síntomas nucleares que definen el síndrome. En segundo lugar, cuál es la importancia de la comorbidad. En tercer lugar, si los criterios diagnósticos clínicos que utilizamos son los adecuados, qué nos aportan los estudios complementarios, cuáles son las eficacias de los tratamientos, cuál es la evolución pronóstica y cuál es la repercusión de la calidad de vida. Para los que tienen que hablar después de mí, les tranquilizaré diciendo que no les voy a machacar porque he tenido especial cuidado en no incluir cosas que ellos luego van a desarrollar, sino simplemente pensamientos esbozados, y lo digo sobre todo por el doctor Fernández Jaén, que me está mirando y por si acaso piensa lo mismo. Bien, los síntomas nucleares en el TDAH en 2009 siguen siendo los mismos que han sido desde que el síndrome fuera descrito por Steele. Y esencialmente se traducen con la hiperactividad y la impulsividad más menos y el déficit de atención como los 3 síntomas nucleares fundamentales y que nos debemos encontrar en los pacientes que nosotros valoramos. Sin embargo, ya se ha dicho en suficientes ocasiones que estos 3 síntomas nucleares no son más que la punta del iceberg que condiciona este trastorno. Porque, en efecto, hoy día sabemos que el trastorno esencialmente es un trastorno de las funciones ejecutivas. Para aquellos que
no están familiarizados con la neuropsicología porque están atendiendo aquí pues como padres o como interesados en el tema, pero no son profesionales, definiríamos las funciones ejecutivas como aquellas que nos permiten conocer lo que queremos. Eso los niños hiperactivos lo saben. Nos hacen buscar las estrategias más adecuadas para obtener esa información que nosotros queremos. Ahí ya tienen problemas, pero sobre todo nos permiten mantenernos en la búsqueda de esta solución a pesar de que haya fracaso, y ahí es donde los niños hiperactivos no tienen este sistema de autorregulación y les falla el funcionamiento para conseguir finalmente. Estas funciones ejecutivas son variadas y permiten el abordaje desde el punto de vista neuropsicológico, que nos permiten hacer diagnósticos complementarios que van ampliando el número de síntomas que nosotros vamos asociados, y que yo no voy a dedicarme a ellos porque seguramente van a ser estudiados en otros apartados a lo largo de esta mañana. Pero es muy importante saber que en realidad el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, aunque tenga síntomas nucleares, el trasfondo que hay en ello es un fracaso en el funcionamiento de las funciones cerebrales ejecutivas. Pero también, ya se ha señalado, existe una serie de problemas de carácter comórbido. La doctora Mardomingo ha señalado especialmente factores de carácter comórbido de tipo psicológico, psiquiátrico, pero también hay factores de carácter neurológico a los que yo me dedicaré para tampoco solaparme con otras condiciones. Y finalmente hay un aspecto que es el menos estudiado, yo creo, que es la disfunción familiar que condiciona el trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Verán ustedes que justo en este año se están publicando los primeros trabajos que han hecho hincapié en esta disfunción familiar. Todos lo sabemos, todos lo tenemos presente, pero la primera pregunta que se nos plantea es: ¿realmente cuando nosotros planificamos el tratamiento de un niño con un trastorno por déficit de atención estamos planificando cómo modificar esta disfunción familiar? Probablemente la respuesta es no. No, porque planificamos los aspectos farmacológicos, y empiezo por los médicos porque soy médico, pero los educadores planifican los aspectos educacionales, si hay un problema de psicomotricidad, si hay un problema de logopedia, pero probablemente la disfunción social familiar ni conocemos la importancia que puede tener, porque es uno de los temas menos estudiados, ni tampoco sabemos cómo planificarla. La etiología del trastorno por déficit de atención por hiperactividad, ya también se ha señalado, es múltiple. Hay factores de carácter neuroanatómico y neuroquímico, que todos conocemos. Los neuroanatómicos los acaba de mencionar la doctora Mardomingo, en el sentido de que sabemos que hay zonas en las que existen alteraciones de carácter anatómico, incluso anatomofuncional y neuroquímico, en las cuales hay un problema que se repite cuando se estudian grupos de estos niños. Hay un factor genético indudable, todavía no conocemos el gen, le dedicaremos una breve proyección al tema, pero evidentemente que hay un factor genético condicionante de esto, por lo menos condicionante, si no a nivel genético puro de encontrar el gen, que todavía no lo hemos encontrado, en todo caso sí familiar, porque sabemos que hay familias en las cuales cuando acabamos de hacer la anamnesis del paciente, le preguntamos a los padres, bueno, ¿y alguno de ustedes se reconoce en su hijo? Y generalmente, o con mucha frecuencia, uno de los progenitores dice, es igual que yo, lo cual quiere decir que si no hay un componente genético a nivel gen, sí por lo menos hay un componente familiar. Los factores ambientales, también nombrados por la doctora Mardomingo. La doctora Mardomingo y yo provenimos de una escuela común neuroevolutiva, la del doctor Lamote Griñón, en la que los factores ambientales, lo etogénico, pensamos que es muy importante. Y estos factores ambientales muchas veces no son modificados y tienen que ser modificados para que la normalidad se produzca en un niño con el trastorno. Y finalmente, en algunas ocasiones nos encontramos lesiones del sistema nervioso central que de alguna manera reproducen en niños que, aunque tengan defectos importantes neurológicos y no puedan ser incluidos dentro del trastorno por déficit de atención con hiperactividad, síntomas muy similares, diríamos, en vez de tener un trastorno por déficit de atención
con hiperactividad tienen un trastorno hiperkinético, pero que reúnen síntomas similares y, por lo tanto, el estudio de estas formas de comportamiento en estos niños, que a veces son más asequibles que los de la población normal, nos permite llegar a conclusiones diagnósticas o aproximaciones terapéuticas que, desde el punto de vista patogénico, tienen su origen en el estudio de esta patología del sistema nervioso central. La fisiopatología hoy día claramente sabemos que es un tema de neurotransmisión. Hay una serie de neurotransmisores que hemos podido detectar gracias a, esencialmente, la experimentación animal. Hay una rata hipertensa que es espontáneamente hiperactiva, que permite hacer el estudio de los neurotransmisores y de comprobar en su cerebro qué neurotransmisores fallan y cómo nosotros, al utilizar fármacos, modificamos esta neurotransmisión, esencialmente recaptando estos neurotransmisores que no pueden ser empleados adecuadamente por los niños. Y las bases fisiopatológicas están en que las catecolaminas están deterioradas en el funcionamiento, en el turnover de los neurotransmisores. Y de ellas, básicamente, hay dos: la dopamina y la noradrenalina, y esto implica que la atención pueda ser normal cuando estas catecolaminas están circulando en sangre periférica, pero el niño con un trastorno por déficit de atención recapta en cuanto se produce la excreción por las neuronas de estos neurotransmisores, y al recaptarlos impiden que estén funcionando en sangre libre y, por lo tanto, prestar el fenómeno de la atención. Y nosotros conocemos también, gracias a esta experimentación animal y en algunos casos de estudios de la imagen neurofuncional, que hay unas zonas del cerebro catecolaminérgicas que están implicadas en este trastorno. Y, por lo tanto, esta fisiopatología de la neurotransmisión es muy importante en la definición de esto, tanto para lo que se llama la neurona noradrenérgica, la productora de noradrenalina, como la productora de dopamina. ¿Por qué? Porque el trastorno noradrenérgico, a través de receptores definidos que nosotros conocemos, aumentan la señal en las redes del lóbulo prefrontal, que es uno de los que están implicados. Porque la dopamina, a través de receptores de 1 esencialmente, es la que filtra el ruido de fondo que tienen todos estos niños. En todo caso, muy recientemente se ha demostrado que el córtex prefrontal es muy importante para optimizar la función de atención, y esto persiste a lo largo de toda la vida de estos pacientes, de manera que eso es lo que hace que la mayor parte de las veces sea un trastorno de carácter crónico. La disfunción ejecutiva cerebral se reproduce desde el punto de vista clínico en elementos que antes no le considerábamos tan importantes en la evaluación neuropsicológica de estos niños. Nos basábamos básicamente en escalas que eran más o menos limitadas. Algunas veces estas mismas escalas, yo diría, que son reiterativas en los síntomas que señalan, y hoy día sabemos que estos niños tienen una baja memoria de trabajo, es decir, lo que se llama la memoria a corto plazo, una baja flexibilidad mental, una falta de planificación, un déficit en la inhibición de las respuestas, una falta de interiorización del lenguaje y una dificultad para el análisis y la síntesis. Todos estos elementos son los que tienen que adornar el estudio de las escalas y de las capacidades cognitivas para valorar cómo está funcionando este cerebro desde el punto de vista neuropsicológico, porque no todos los niños tienen el mismo tipo de patrón de funcionamiento cognitivo. Y, como ha señalado también la doctora Mar Domingo, las funciones neuropsicológicas nos permiten definir que el trastorno del déficit de atención está producido por un trastorno disfuncional, no podemos decir lesional porque no lo podemos demostrar, de una red neuronal que está muy ampliamente distribuida y que compone un sistema anterior en el que están muchas funciones ejecutivas, en el que existe un fenómeno que se denomina de top-down, de atención de fuera adentro. Es el que resalta las cosas importantes para nuestros objetivos y planes, el que concentra la atención en una situación aburrida, el que permite enfocar en material importante aunque no esté resaltado, el que inhibe la distraibilidad que suelen tener estos niños y, por lo tanto,
los ítems que nosotros valoramos en el DSM-4 pertenecen esencialmente a esta localización. Pero hay un sistema cerebral posterior en el que la atención se produce de dentro y fuera, es lo que se denomina la bottom-up. Y esta es la que nos permite procesar según la apariencia externa de los estímulos y no por su relevancia. De manera que es complementario del sistema anterior y a través de una vía inferior reconoce los objetos y a través de una vía superior la situación y movilidad de estos objetos. Por otra parte, el hemisferio izquierdo está involucrado en un fenómeno de atención, especialmente en el momento en que aparece el evento que nosotros tenemos que retener, pero el hemisferio derecho también está en funcionamiento al mismo tiempo y es el que nos orienta la atención hacia una determinada parte del espacio. De manera que ven que podemos analizar el fenómeno clínico no ya desde los puntos de vista de los síntomas nucleares, sino de una serie de subsíntomas que son tan o más importantes que los que hemos considerado siempre como nucleares. ¿Qué aspectos diagnósticos yo me he cuestionado a lo largo de vida? En primer lugar, la edad de inicio. Yo creo que esta tendencia que nos ha condicionado probablemente el DSM-4 o los DSMs en general a lo largo del tiempo, de que el trastorno empieza a los 7 años, no es verdad. Todos los que tenemos experiencia clínica sabemos que el proceso comienza antes y otras veces comienza después. De manera que no podemos decir que porque un niño tenga síntomas clínicos a los 3 años, que esto va a ser una cosa de carácter transitorio, porque muchas veces nos está marcando precisamente el inicio de la sintomatología, y lo que pasa es que no disponemos de unos instrumentos de trabajo que nos permitan calificar adecuadamente el trastorno y solamente barruntarlo. Pero también hay niños que han estado bien hasta un momento determinado y, sin embargo, no es al llegar a los 7 años de edad, sino que es a los 10, 11 años cuando aparecen con síntomas fluidos que permiten hacer este diagnóstico. También hoy día se plantea, y sobre todo en Estados Unidos, por una serie de reivindicaciones de sus actas constitucionales, de si el trastorno es realmente un trastorno o es una discapacidad. Yo personalmente pienso que es un trastorno porque es la acumulación de una serie de signos y síntomas, aunque esto pueda tener al final un cierto componente de discapacidad. Pero la discapacidad es un sistema de establecer categorías de población según la repercusión funcional que en ellos pueda tener esto, y que muchas veces no tiene que ver con la gravedad inicial del trastorno. El trastorno es la acumulación de signos y síntomas. Y lo mismo sucede con la clasificación. Yo siempre estuve en contra de la clasificación de subtipos y incluso tampoco utilizaba el DSM-4, siempre he utilizado más el CIE-10 para el diagnóstico porque me parecía más amplio, que permitía diferenciar especialmente el trastorno por déficit de atención, que yo siempre he denominado simple y que he excluido cuando hacíamos el diagnóstico TDAH. Por lo tanto, yo prefiero hablar de comorbidades, porque creo que eso sí que es importante a la hora de definir distintas formas o funcionamientos y, por lo tanto, distintos enfoques terapéuticos para el trastorno por déficit de atención. Y, de hecho, si nosotros vemos los síntomas, existe una gran variabilidad a lo largo de la edad. El síndrome hiperactivo en un niño de 14 años probablemente ha desaparecido totalmente, aunque persista una enorme impulsividad. Y por eso Barclay, muy recientemente, en una reunión que hubo en Valencia, que organiza periódicamente el doctor Mulas, ha escrito precisamente una serie de previsiones para modificar justo estos 4 puntos que yo les he señalado para la próxima edición del DSM-5. En el estudio MTA de comorbilidad del déficit de atención con hiperactividad, esta diapositiva que ya nos ha señalado la doctora Mar Domingo, señala una serie de comorbidades esencialmente de carácter psiquiátrico que se han establecido como compañeras de viaje del trastorno por déficit de atención, que en algunas ocasiones incluso obscurecen los síntomas TDAH para ponerse en un primer plano. Y efectivamente un 40% de estos niños tienen un trastorno de negativismo desafiante. Y efectivamente, pues, una serie de comorbidades como la ansiedad, en fin, las que nos ha comentado la doctora Mar Domingo, entre las cuales la única que es neurológica y psiquiátrica sería el fenómeno del TIC.
Pero claro, la comorbilidad del TIC, hay que pensar que el 15% de la población, independientemente si tiene TDAH o no, tenemos, porque yo creo que deberíamos aquí decir, tenemos algún TIC. Ese TIC lo mantenemos a lo largo de nuestra vida. Y aquí hay un 11%, ya que probablemente el fenómeno del TIC es una comorbilidad no real, sino que es una falsa comorbilidad, porque realmente lo que se produce es que el 15% de la población general tiene TICs y un 7% de la población general tiene un trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Eso ha sido demostrado porque cuando decíamos que determinado producto, el metilfenidato, podía provocar TICs, luego a lo largo de la experiencia esto no lo hemos visto y de hecho en las últimas normas NICE ya no es una contraindicación el metilfenidato para los TICs, porque se ve que el problema de los TICs es algo colateral pero no acompañante. Pero existen otras comorbilidades neurológicas. Cuando nosotros hemos valorado el grupo de niños de 400 que hemos seguido a lo largo de los últimos años, vemos que el 87% de los niños con TDAH presentan comorbilidad, 87%, lo cual nos parece enorme. Es cierto que es una suma acumulada de comorbilidades, pero incluso cuando reducimos un poco la valoración estadística, resulta que hasta el 67% de los niños tienen no una, sino dos comorbilidades. De manera que estas comorbilidades hay que tenerlas en cuenta. De ellas, las más importantes son los trastornos instrumentales del aprendizaje. Y dentro de ellos hay que tener muy en cuenta, cuando nosotros nos encontramos con un trastorno de la atención simple, en hacer el diagnóstico diferencial entre el trastorno de la atención simple, que formaría parte de un grupo peculiar, y el trastorno por falta de motivación en un niño que lleva 14 años intentando leer por un método global y no se entera porque no tiene acceso a la decodificación fonética. Por lo tanto, en muchas ocasiones nos tenemos que hacer este diagnóstico diferencial porque la falta de atención no es tal falta de atención, sino que es falta de motivación. Y corregimos sin medicación y sin, aproximación psicológica, sino simplemente con una aproximación pedagógica a través de la modificación de las dificultades de lectura, el trastorno que presentan estos niños. El trastorno del lenguaje es otro trastorno que forma parte de la historia natural de muchos de estos niños y que justifica la comorbilidad. En nuestras series, el porcentaje de niños que tienen trastornos del lenguaje a lo largo de su proceso evolutivo es del 30%, lo cual es enorme. Y especialmente es más marcado para los aspectos fonológicos sintácticos, para los semántico-pragmáticos, lo cual nos permite eliminar en estos niños con trastornos de lenguaje conductas anómalas secundarias como las que tienen los niños semántico-pragmáticos, mientras que los que tienen el trastorno fonológico sintáctico tienen problemas mucho más específicos de carácter lectográfico y cálculo que el otro grupo. El sueño. El porcentaje de niños que tienen trastornos del sueño, independientemente de la medicación que estén tomando, es muy alto. Y este trastorno, como también ha señalado la doctora Mar Domingo, es de la historia natural del niño. Los niños hiperactivos, el TDAH, la historia natural son niños que dan noches en el primer año de vida, son niños que ya son problemáticos en la organización del sueño. Y este trastorno del sueño es muy importante porque la modificación de las normas higiénico-dietéticas para conseguir que el sueño de estos niños sea adecuado, en muchas ocasiones puede condicionar, y no es necesario utilizar fármacos, el mejor funcionamiento también cognitivo. Hoy día hay muchos niños que van muertos de sueño por la vida simplemente porque tienen unos horarios inaceptables. Mientras se mantiene fija la hora del despertar, porque hay que llegar a punto en el colegio, la hora de acostarse es caótica, sobre todo si hay alguna serie de televisión que queremos ver. Y entonces nos extrañamos de que hay niños que efectivamente están inatentos, pero están inatentos porque están absolutamente dormidos. Y simplemente modificando este fenómeno del descanso suficiente nocturno, y el descanso nocturno no tiene un ritmo horario, hay que averiguar cuál es el ritmo biológico. Hay niños que tienen ciclos de sueño corto y con 5 horas duermen suficientemente, pero son los menos. Otros necesitan dormir 12, también son los menos. Pero generalmente tenemos que averiguar cuál es el ritmo biológico de este niño habitual
antes de haber sido sometido a esta hiperestimulación audiovisual que supone la televisión. Les comentaba antes que existen una serie de procesos patológicos en los cuales evidentemente hay una alteración orgánica grave del sistema nervioso central que da lugar a una serie de síntomas en los cuales el retraso mental, y retraso mental incluso importante o severo, está formando parte de la base etiopatogénica de esos procesos, y en los cuales nosotros identificamos determinadas formas de comportamiento que nos recuerdan el niño hiperactivo. Son niños que no paran quietos, son niños que tienen trastornos del comportamiento, algunos graves como la agresividad. Yo siempre he dicho que la agresividad no forma parte del trastorno por déficit de atención con hiperactividad, sino que es una comorbidad psiquiátrica, o bien hay un trasfondo cognitivo importante debajo de todo esto. Y estos niños hoy día los identificamos incluso en fases precoces por su forma de comportamiento. Es decir, que aparte de tener un fenotipo de carácter físico que nos permite identificar el síndrome de tal o el síndrome de cual, tienen un fenotipo conductual que también forma parte de ellos. Aquí les pondría a ustedes el complejo de la esclerosis tuberosa. Hay niños con una esclerosis tuberosa que tienen inteligencia normal y tienen síntomas claros de hiperactividad. De hecho, muchos de ellos acuden antes de tener síntomas, cuando no es la epilepsia el síntoma inicial, que es lo más frecuente. Cuando no tienen, acuden por trastornos del comportamiento. La neurofibromatosis tipo 1, que aparte de las manchas cutáneas también es con mucha frecuencia el síntoma inicial, el trastorno del comportamiento con los síntomas de atención, hiperactividad e impulsividad. El X frágil, cuando no tiene las formas graves de comportamiento autista, también pueden tener las formas leves estas dificultades. El síndrome de Turner, el síndrome de Williams, en el cual el trastorno lingüístico semántico pragmático también lo ayudan a definir, pero que al mismo tiempo tienen este tipo de trastornos. Y hay un síndrome muy especial, que es el síndrome velocardiofacial, que hoy día sabemos que está definido por una delección 22q11, pero precisamente en esta delección genética es donde se están etiquetando actualmente la localización de un gen que parece ser que va a marcar la atención, y que por lo tanto el estudio en este tipo de patología es mucho más factible el poder realizar estudios de carácter biológico que en el grupo de niños con TDAH, que son por lo demás niños absolutamente normales, y por lo tanto el interés de estas comorbidades de tipo neurológico estriba en que probablemente a través de ellas podamos localizar mejor alteraciones genéticas. Hoy día que ya tenemos acceso a través de los exámenes de raíz CGH, por ejemplo, que nos estudian el genoma prácticamente del niño con un trastorno del comportamiento, el poder identificar zonas calientes en las cuales nosotros podamos ahondar y llegar a concretar el trastorno genético, y que nos permita el día de mañana, no a corto ni a medio, pero a largo plazo, el pasar del tratamiento sintomático que hacemos hoy día, es decir, el tratamiento de los síntomas a través de los fármacos, al tratamiento farmacogenómico, que sería el que podría modificar realmente el comportamiento de una manera global. También dentro del trastorno del espectro autista, especialmente cuando encontramos niños con cuadros light, como por ejemplo los síndromes aspergerianos, encontramos con mucha frecuencia síntomas que permiten hacer o identificar lo nuclear y parte de lo accesorio. Y de hecho, nosotros personalmente estamos tratando ya, de hecho, el tratamiento en los niños con síndromes del espectro autista con estimulantes data pues de hace 30 años. Yo recuerdo hace 30 años que tratábamos con un producto que servía para quitar el apetito para los obesos, la fenfluramina, que al fin y al cabo era un estimulante. Tratamos a estos niños y muchas veces obteníamos esta respuesta aparentemente paradójica. Y hoy día tanto el metilfenidato como la atomoxetina son útiles para hacer modificaciones de conducta en estos niños que, modifican claramente la calidad de vida de ellos y, por supuesto, de los padres y del entorno donde ellos se están desarrollando. De manera que todas estas comorbidades neurológicas que parecían que nos obligaban a separar estos grupos de niños de los que estamos estudiando, no los tenemos que separar totalmente, sino tenerlos archivados, porque pueden ser formas de comportamiento a nivel humano
que nos puedan permitir inducir acciones terapéuticas o incluso localizar zonas biológicas para este trastorno. El último trastorno neurológico o comorbilidad neurológica que quisiera retener es el de la epilepsia. No hay que confundir, es decir, la epilepsia es un proceso que afecta a un porcentaje de la población amplia, pero mucho menos frecuentemente que al TDAH. La frecuencia de la epilepsia sería de un 5 por 1000 de la población, por lo tanto 10 veces inferior como mínimo al del trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Es cierto que en algunos niños la epilepsia puede acompañarse de los trastornos que implican el diagnóstico también de trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Pero esto puede ser debido a varias cosas. No se puede pensar que el epiléptico es un candidato a ser un niño con un trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Puede tener alteradas algunas funciones. De hecho, sabemos que epilépticos graves, cuando son controlados clínicamente de manera absoluta, tienen un trastorno del comportamiento de hiperactividad y con trastornos de conducta de carácter psiquiátrico importantes. Hace 40 años, cuando hacíamos barbaridades, más barbaridades los médicos que ahora, seguimos haciéndolas, cuando un epiléptico estaba controlado y tenía trastornos del comportamiento, retirábamos el tratamiento para que tuviera una gran convulsión y a continuación se producía un periodo de luna de miel en el comportamiento de estos pacientes. Claro, esto era una barbaridad, pero era lo que disponíamos entonces porque no disponíamos de los medicamentos neurolépticos o antipsicóticos, como ahora se llaman, que pueden ayudar a modificar este comportamiento. Y de hecho, pues efectivamente, algunos niños con epilepsia tienen conductas de ese tipo que son secundarias, bien a la normalización o incluso la normalización forzada, que es otro concepto de la epilepsia, o incluso de algunos de los fármacos que nosotros utilizamos. Cuando se utiliza el fenobarbital en el tratamiento de la epilepsia, nosotros estamos condicionando un síndrome hiperkinético. De hecho, ya se sabía que cuando nosotros utilizamos el luminal y las luminaletas en el tratamiento de los niños con convulsiones febriles, ellos tenían una respuesta paradójica como el hiperactivo. El hiperactivo con estimulantes se tranquiliza y con tranquilizantes se excita. Pues la mayor parte de la población infantil, cuando se utiliza fenobarbital, por ejemplo, para el tratamiento de las convulsiones febriles o de la epilepsia, se ponía hiperactivo. Hoy día, además, sabemos que el fenobarbital incluye modificaciones en la maduración del cerebro, por lo tanto, es un medicamento que hemos eliminado. Pero hay que tener en cuenta que, efectivamente, algunos medicamentos podían provocar. Pero este quizá no sería el problema más importante. Hoy día hay el concepto nuevo de epilepsia cognitiva. Este concepto se refiere a niños que tienen alteraciones en el electroencefalograma, que nunca han tenido crisis o han tenido alguna crisis ocasional y que, sin embargo, tienen trastornos en el funcionamiento cognitivo de grado extremadamente variable. Desde niños que hacen de repente una afasia, lo que se llama el síndrome de Landau-Kleffner, a niños que hacen un deterioro en el funcionamiento cognitivo y el único trastorno que tienen es que cuando empiezan en vigilia son normales y el electroencefalograma es normal, y cuando empiezan a dormir el electroencefalograma empieza a tener descargas epileptógenas de manera constante y que se deterioran. Y este concepto de epilepsia cognitiva ha hecho surgir el concepto de que todo niño que tenga alteraciones en el electroencefalograma podría ser tributario de un tratamiento farmacológico que mejorara su comportamiento. Esto no es cierto más que en determinado grupo de niños, porque hay que saber que si a todos nosotros nos hicieran un electroencefalograma, probablemente un 10, un 15% de nosotros tengamos alteraciones, incluso focos epilépticos, que jamás han producido ningún síntoma clínico y que no hay que tratar ni tocar. Y hay otros que sí. Por lo tanto, cuando nosotros pidamos una prueba complementaria, tenemos que pensar que cuando pedimos un electroencefalograma a un niño hiperactivo, este electroencefalograma no va a ayudar para nada a hacer el diagnóstico de hiperactividad. Es un electroencefalograma que a lo mejor el médico ha pedido para solicitar una prueba complementaria que alivie una duda diagnóstica que a él se le puede plantear en ese momento. Pero este aspecto, esta decisión de carácter médico, no se puede extrapolar al resto de los niños y pedir que a todos se les haga un electroencefalograma, una cartografía cerebral, una prueba complementaria de tipo neurofisiológico.
Hoy día no hay, ya lo puedo adelantar, ahora ningún marcador biológico, es decir, ninguna prueba con la cual nosotros podamos diagnosticar el TDAH. Y quiero aclarar, porque siempre crea dudas esto del marcador biológico. ¿Por qué yo digo que un electroencefalograma u otra prueba complementaria, luego analizaremos también brevemente la neuroimagen, puede servir para el diagnóstico? Porque un marcador biológico es una prueba que yo solicito y me hace el diagnóstico. Por ejemplo, si yo pido una resonancia magnética, yo puedo diagnosticar un tumor cerebral porque me lo muestra. Pero la resonancia magnética, como luego veremos, no tiene ningún marcador biológico que nos permita decir este niño es hiperactivo. Y lo mismo sucede con electroencefalograma, con cartografía cerebral, con potenciales evocados cognitivos, con cualquier otra prueba de tipo neurofisiológico. Por lo tanto, un marcador biológico sería una prueba en la que si yo no le digo el diagnóstico de presunción al médico que la realiza, él no me va a dar el diagnóstico. Esas pruebas que nos ha presentado la doctora Mar Domingo de SPECT cerebral, pues yo las iba mandando y me iban contestando. Efectivamente, tiene una disfunción de tal zona. Efectivamente, tiene... Y ya de repente dije, bueno, pues ahora vamos a hacer de abogados del diablo. Y empiezo a enviar cefalea, que no tenía hiperactividad, y vuelve a tener la misma alteración. Por lo tanto, la misma alteración que nosotros encontramos en una prueba complementaria es inespecífica porque la podemos encontrar en una epilepsia, en un dolor de cabeza, en un niño que acaba de tener un dolor de cabeza, en un niño que tenga un trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Por lo tanto, debe quedar muy claro que el electroencefalograma y la epilepsia son diagnósticos diferenciales, pero no son un elemento que nos ayude a tratar el trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Lo que sí es cierto es que dependiendo de la localización del foco epiléptico, puede haber mayores o menores funcionamientos alterados desde el punto de vista cognitivo en el niño. Un niño que tiene una epilepsia del lóbulo frontal, acabamos de ver que el lóbulo frontal es importante para la atención, tiene más opciones a tener un trastorno de la atención, eso está claro. Y hay que pensar que las epilepsias las dividimos desde el punto de vista de la causa en tres procesos básicos. Epilepsias que son idiopáticas, es decir, de causa desconocida, que son probablemente genéticas y de pronóstico benigno. Este tipo de epilepsias no suele tener ningún tipo de alteración cognitiva. Las sintomáticas, las que tienen una lesión subyacente, esas probablemente son orgánicas y el trastorno es secundario a la lesión cerebral que produce la epilepsia y el déficit cognitivo. Pero hay otro grupo que se llaman criptogénicas, que no conocemos la causa y que pueden ser perfectamente a través de la localización, por ejemplo, si es en el lóbulo temporal. El lóbulo temporal es nuestra caja dura donde guardamos toda la información. Evidentemente que tener un lóbulo temporal que está alterado desde el punto de vista bioeléctrico probablemente sea también un lóbulo temporal que es inadecuado para el almacenamiento de la información cognitiva. El trastorno puede persistir a lo largo de la vida. De hecho, no podemos a priori decir cuándo vamos a acabar un tratamiento, pero sabemos que hay un porcentaje de niños que finalmente se acomodan. El trastorno se presenta desde el punto de vista de la edad preescolar como una alteración del comportamiento y este tiene que ser el síntoma guía más que los nucleares. En la etapa escolar, la conducta junto a los problemas escolares y ya las dificultades de relación y la pérdida de la autoestima junto con los síntomas nucleares. En la adolescencia persisten los problemas académicos, pero empieza a haber también problemas ya de carácter legales debido muchas veces a la comorbidad, especialmente y de consumo de sustancias y de agresividad. En el universitario persiste también el problema académico, siempre el problema académico subyacente como un farol que nos indica por dónde va la deficiencia que condiciona el síndrome, con dificultades ya para iniciar las actividades laborales, y en el adulto siguen los problemas laborales como primer punto, pero también los académicos con el resto de los síntomas. Por lo tanto, sí que el trastorno puede persistir a lo largo de la vida, pero ¿cómo nosotros podemos pronosticar frente a la familia que estamos frente a un problema que se puede prolongar? Porque los padres siempre te piden un pronóstico. Pues puede haber predictores de la persistencia. En nuestra opinión, estos predictores de la persistencia pueden ser, primero, la historia familiar. Cuando la historia familiar te indica que el padre todavía tiene un trastorno, es que el trastorno va a persistir porque es un trastorno que claramente está genéticamente determinado.
Pero el pronóstico final nos podemos fijar también en el padre, porque hay muchos padres que dicen, oiga, yo soy igual que mi hijo, no me trató ningún neurólogo ni ningún psicólogo, y oiga, yo soy el jefe de mi empresa y voy la mar de bien. Probablemente ese pronóstico sea bueno si no hay trastornos de conducta graves en ese momento. Ya que la historia familiar nos puede orientar hacia la persistencia a lo largo de la vida del. La comorbidad, ya lo ha señalado la doctora Mar Domingo, es muy importante para poder, sobre todo cuando hay trastornos psiquiátricos graves, el condicionamiento a largo plazo. Y sobre todo, la adversidad con la que el niño y su familia han vivido este trastorno. Hay niños que tienen la suerte de poder ir a la Fundación Educación Activa y desde el principio están organizados. Pero, amigo, cuando este niño vive en un pueblo de 300 habitantes, ¿cómo será su vida? Probablemente mucho más adversa que el que no ha tenido esa oportunidad. Y el cuarto elemento, del cual también se tratará, es evidentemente la efectividad del tratamiento. Hay que desmitificar los miedos que hay en el tratamiento y pensar que el tratamiento hoy día es eficaz, pero que no hay que referirlo solo a la farmacología, como luego veremos. En cuanto a la genética, hay hoy día varios genes implicados, ya he dicho uno que puede estar implicado en el 22q11, pero pensamos que son genes de poco efecto individualmente considerados y que no hay implicado un gen único, sino que debe ser o bien un grupo de genes contiguos o bien genes localizados en distintos cromosomas. De manera que lo más probable para determinar la aparición de este trastorno sea, por una parte, factores de carácter genético, varios genes implicados, y por otra parte, factores de carácter ambiental de riesgo que puedan condicionarlo. En todo caso, si tuviéramos que resumir en este momento todo lo que hemos dicho, veríamos que el TDAH tiene una serie de alteraciones de carácter anatómico, que son esencialmente los lóbulos frontales y los ganglios basales, que tiene una serie de alteraciones de los sistemas catecolaminérgicos, especialmente dopamina y noradrenalina, y que todo esto es la que causa, por una parte, los síntomas, los elementos para que se produzca la sintomatología nuclear, incapacidad de bloquear respuestas inadecuadas, déficit cognitivos de autocontrol, síntomas de inatención e hiperactividad, pero también perjuicio en el desarrollo académico y social, dificultades de manejo por parte de los padres y de los profesores, aislamiento social y luego los trastornos disruptivos del comportamiento que antes hemos dicho. Marcadores biológicos, insisto, aunque el trastorno clínico es de expresión funcional, el origen evidentemente es orgánico, pero no hay un marcador biológico en la actualidad. Las pruebas de neuroimagen sirven, como las de neurofisiológicas que he comentado, esencialmente para hacer el diagnóstico diferencial con determinados procesos que nos podrían inducir a un error. Cuando charlé la última vez con esta fundación en el año 2005, hice una revisión en la búsqueda de hallazgos patognomónicos de los estudios de neuroimagen, y ahí tienen ustedes los principales estudios que se habían publicado hasta entonces, en los cuales, especialmente los de la escuela americana, habían intentado buscar una respuesta. No se hallaba una respuesta, primero, porque el número de estudios era limitado en el número, es decir, el volumen de niños estudiados era pequeño. En segundo lugar, el número de niños era no clínicamente homogéneo, sino heterogéneo, con lo cual estábamos valorando distintos niños con distintos diagnósticos y, por lo tanto, las conclusiones no podían ser definitivas. Hoy día, 2009, ¿qué hemos conseguido aprender desde el 2005 al 2009? Que efectivamente el tamaño de los niños, del cerebro de los niños TDAH es menor, especialmente a nivel del lóbulo frontal, en un 4% con respecto a un grupo de niños dichos normales. Que los ganglios basales efectivamente son un 6% también menores, pero resulta que estos ganglios basales, cuando estudiamos estos niños a los 18 años, se han normalizado. Por lo tanto, esta importancia de los ganglios basales probablemente sea relativamente importante, puesto que la tendencia es a la normalización. Y sería importante para hacer el diagnóstico y saber el origen, pero también es importante para saber que hay un grupo de niños que, si el núcleo basal es importante, cuando se normaliza va a desaparecer la sintomatología y que, por lo tanto, serían elementos de buen pronóstico. También sabemos que no hay una correlación entre la gravedad del TDAH
y las alteraciones neuroanatómicas que hemos encontrado. Por lo tanto, no existe una capacidad de poder establecer esta relación ni por subtipos ni incluso para un grupo determinado, que tampoco guarda relación con la presencia o ausencia de un tratamiento farmacológico. El tratamiento farmacológico modifica la neurotransmisión, eso sí que lo hemos visto. Existe una recaptación de neurotransmisores y que eso es importante en la neuroimagen funcional, y vemos que efectivamente las alteraciones de neuroimagen se modifican con el uso de neurotransmisores. Pero estas son pruebas que son imposibles de utilizar en toda la población general. Tendríamos que dedicar todos los recursos de sanidad en neuroimagen para poder hacer un estudio a largo plazo. Y tampoco guardan relación con las comorbilidades. Aquí tienen, por ejemplo, desde el punto de vista neuroanatómico, la variación del volumen cerebral global, en que efectivamente frente a los controles hay una diferencia estadísticamente significativa. Y lo mismo sucede cuando nosotros valoramos el volumen del cerebelo, ya que realmente los dos sistemas anteriores y posteriores están alterados volumétricamente. Hombre, me podrán decir, cantidad no es calidad, pero yo también les puedo decir, sin cantidad es difícil que haya calidad. Por el contrario, el volumen del caudado, lo que les comentaba, inicialmente sí que hay esa alteración, pero luego resulta que a los 18 años esta situación ha desaparecido, lo cual quiere decir que hay también un proceso de maduración de las vías de la neurotransmisión química que probablemente maduren, y que la maduración, como sabemos, no es solo anatómica, no es solo histológica, no es solo bioquímica, sino que es también funcional. Se ha valorado el impacto que tiene estos niños en el rendimiento académico. Todo el mundo lo sabemos que el trastorno por déficit de atención con hiperactividad se puede tener una implicación en el rendimiento escolar, pero generalmente no se ha valorado estadísticamente qué porcentaje. Pensamos que sí, que efectivamente es amplio. También sabemos que tienen un menor rendimiento escolar, que cuando adultos los niños con TDAH suelen cursar hasta 2 años menos de escuela y que consiguen trabajos de menor estatus social que los que consigue el grupo control, y que el impacto en el rendimiento académico se ha evidenciado en niños con diagnóstico reciente de trastorno y sin exposición al tratamiento farmacológico, y que el TDAH también impacta en la calidad de vida. Es un trastorno muy frecuente en la infancia, ya lo hemos dicho, la prevalencia para todos los países es similar, entre el 3 y el 7%, pero que además de los síntomas nucleares, a menudo hay importantes deterioros o impactos adicionales, entre los cuales yo añadiría a todo lo que se ha dicho hoy el bajo nivel de autoestima, que es algo que muchas veces no se valora, los conflictos interpersonales, la labilidad emocional y los problemas y limitaciones sociales que tienen estos niños. Sin embargo, hasta hace poco los estudios de eficacia únicamente se limitaban a explorar cuál era la mejoría de los síntomas nucleares. Es decir, damos tal producto y valoramos si ha mejorado la atención, si ha mejorado la impulsividad, pero no valorábamos ni el impacto social ni el impacto esencial en los instrumentos de trabajo, por ejemplo. Y actualmente sí que hay un interés para conocer cuál es el grado de bienestar global de estos niños y, por lo tanto, de sus familias, es decir, lo que se conoce como calidad de vida, y hay actualmente una serie de estudios que han provocado el conocimiento de que efectivamente en estos niños existe un deterioro muy significativo de la calidad de vida de ellos y de sus familias, tanto en rendimiento académico como en comportamiento de la escuela, como en relaciones entre los iguales y en el funcionamiento familiar. Y para evaluación de la calidad de vida hoy día disponemos de bastantes instrumentos. Por ejemplo, uno de ellos es la evaluación del QALY, el Child's Health Questionnaire de la población general, y vean cómo para todos los ítems que se han valorado existe una diferencia estadísticamente significativa entre el grupo de la población normal, que está en amarillo, y el que está en morado, que corresponde a los niños con déficit de atención con hiperactividad. Ello tiene que tener una conclusión clara, que nosotros, cuando planificamos el tratamiento de un niño, no debemos hacer un tratamiento exclusivamente en una dirección, sino que el tratamiento idóneo, como ya demostró el famoso estudio MTA
de finales de siglo, del año 99, es que por una parte tenemos que tener un tratamiento farmacológico para modificar la transmisión de catecolaminas, para mejorar la transmisión sináptica, para reducir la hipofunción ejecutiva que hemos señalado y para que desaparezcan los síntomas que nos hacen. Pero el tratamiento no farmacológico es tan importante y en algunas ocasiones yo diría que más importante incluso que el farmacológico, como es la intervención cognitiva, porque si no, no resolveremos el tema a pesar de que hayamos reducido los síntomas, las intervenciones de carácter psicosocial, intervenciones familiares y probablemente muchas otras. Lo que sí es cierto es que en el momento actual, a pesar de todo lo que conocemos y de todo lo que hemos dicho, yo no podría decir que hay un patrón de niño para el cual yo diga, este niño necesita tal tratamiento, ni tan siquiera para elegir un fármaco. Sabemos que hay niños que son excelentes respondedores a metilfenidato, otros que son excelentes respondedores a atomoxetina, otros que tenemos que asociar incluso antipsicóticos para condicionar, pero a priori no tenemos una decisión tomada y muchas veces la decisión es un poco por el feeling que tenemos en ese momento. Actualmente se utilizan mucho guías que, como la guía NICE, que es la última que ha salido en el año 2008, en septiembre del 2008, para el diagnóstico y tratamiento de estos niños. Pues bien, estas guías NICE no son la Biblia, de manera que tampoco tengamos una confianza ciega. Efectivamente, hay ya controversias porque, por ejemplo, cuando este Instituto de la Salud inglés no ha llevado a cabo el proceso derivativo de una manera correcta, porque la acción de la medicación actuando a lo largo tiempo no hay efectividad en algunos de los casos, porque hay problemas en cuanto a la tecnología para hacer el diagnóstico, de manera que estas guías NICE tampoco nos han resuelto el problema. Hay muchas de las conclusiones se basan en grupos muy mezclados de niños, grupos que todavía son de carácter heterogéneo y que por lo tanto nosotros seguimos todavía sin saber qué es lo que tenemos que hacer. Pero lo que sí tenemos claro es que si asociamos el trastorno a un problema social, vean ustedes esta encuesta que se ha promovido a través del sponsor de los laboratorios Lilly con una organización no gubernamental como es la World Federation para la Mental Health, y es una muestra de criterios que se ha hecho en todos estos países y también se han incluido algunos asiáticos y que se va a publicar o está a punto de publicarse en estos momentos. En esta consulta ha habido criterios de selección en los cuales se han tenido en cuenta médicos de distintas especialidades, de medicina general, de medicina familiar, pediatras, médicos de medicina interna, neurólogos pediátricos, psiquiatras generales y psiquiatras infantiles y padres. Y los mensajes fundamentales de este estudio, que no le dedicamos más tiempo porque ya tengo que acabar, en primer lugar, es importante que existe una cierta disparidad entre las opiniones de los padres y los médicos respecto a las áreas que se ven más afectadas desde el punto de vista social en el trastorno por déficit de atención para actividad. Por ejemplo, los médicos y los padres están de acuerdo en que el TDAH incide negativamente en el desarrollo social y emocional, pero se consideran más prevalentes los problemas emocionales que las dificultades sociales por parte de los padres que por parte de los médicos. Hay países en los cuales el problema social les trae sin cuidado, pero sin embargo a los padres les preocupa mucho los problemas de carácter emocional. Por lo tanto, cuando nosotros reflexionamos y vemos qué planes terapéuticos estamos utilizando hoy día, vemos que los planes terapéuticos no reflejan la importancia que los médicos y los padres teóricamente conceden a los aspectos sociales y que, por lo tanto, estos aspectos sociales y emocionales no son tratados paralelamente a lo farmacológico, a lo psicoeducacional y que los resultados, estos son similares por todos los países. Por lo tanto, este aspecto psicoeducacional para modificar problemas emocionales y sociales debe ser tenido muy en cuenta en el tratamiento de estos niños. Conclusiones. El fenómeno clínico es de expresión funcional, pero es de origen orgánico y esto está sustentado porque hay una hipersensibilidad de respuesta que impide procesar e integrar un proceso, un estímulo cognitivo. O sea, que el proceso está
en el funcionamiento del cerebro. Que a nivel neurobiológico hay una hipofunción de neurotransmisores que hacen que no aparezcan los refuerzos que alteran el control inhibitorio. Por eso esos niños tienen la falta de control de los impulsos. Que la hipofunción mesolímbica es la que condiciona la impulsividad, el déficit atencional y la hiperactividad, mientras que la hipofunción del estriado condiciona la torpeza motora, el tiempo de reacción prolongado y otras dificultades extrapiramidales. Y finalmente, que tenemos que conocer mejor la clínica, a ver si el DSM-5 nos ayuda, si el estudio genético nos permite avanzar, si los factores ambientales los sabemos reconocer, valorar qué nuevas formas galénicas tenemos para utilizar productos que sean más eficaces a lo largo de las 24 horas de vida y encontrar nuevos fármacos, esencialmente si pueden ser farmacogenómicos, tratamientos que no sean solo farmacológicos, sino otro tipo de tratamientos también neuropsicológicos que los tradicionales y sobre todo que valoremos la calidad de vida. Muchas gracias por su atención. Bueno, yo creo que ha sido también una fantástica intervención la del doctor Campos. Nos ha abierto los ojos y el conocimiento, ¿no?, a las implicaciones genéticas, las implicaciones de la neurotransmisión. Especialmente me ha interesado los aspectos neuropsicológicos de estos pacientes. Bueno, ahora es el turno del coloquio. Yo no sé si este año hay tarjetas o no, es a viva voz. Yo, si me permiten que haga yo la primera pregunta y enseguida damos paso al auditorio. Yo sí tendría interés en hacer una pregunta a los dos, aunque quizá empezaría por el doctor Campos, porque ha sido el que, en principio, me la ha suscitado su intervención. Imaginemos, le digo a los dos ponentes, imaginemos que pudiéramos tener una consulta de alta resolución para el TDAH. Las consultas de alta resolución, para los que no lo sepan, que seguro que lo saben todos, pues son consultas que en el sistema sanitario se dispone un espacio y un tiempo concreto en el que se intenta alcanzar el diagnóstico de una patología especialmente prevalente o de especial trascendencia en el menor tiempo posible. Por ejemplo, cáncer de mama. Pues una mujer llega por la mañana, le entrevista al ginecólogo, le hace una mamografía, si procede le hace una punción, le hace una analítica, es decir, en un día, mucho en dos, las consultas de alta resolución definen si esa paciente o ese paciente tiene o no esa patología. Intentáramos, ¿no?, un ejercicio, hacer esto con el TDAH. A mí me gustaría saber de los dos, y empezando por el doctor Campos, me gustaría saber qué pruebas incluirían, por ejemplo, él ha dicho que el electroencefalograma no nos va en principio a aportar nada, pero bueno, la doctora Mar Domingo nos habló de algunas pruebas de neuroimagen. Bueno, ¿qué pruebas y qué profesionales deberían estar en una hipotética consulta de alta resolución? En definitiva, deben componer un equipo o una serie de pruebas que realmente nos aproximen, en las mías posibilidades, al diagnóstico más fiable de estos pacientes. Aquí está. La pregunta es muy oportuna. Lo primero que habría que decir es que es imposible en el sistema público de salud hacer un diagnóstico de una manera más o menos razonable con el tiempo de que disponemos para ver un paciente. El tiempo que yo dispongo para ver un paciente de primera consulta es de 30 minutos en el sistema público. Evidentemente, en 30 minutos lo único que puedo hacer es hacer una orientación diagnóstica y para ello pues podemos utilizar cualquiera de las escalas que nosotros sepamos manejar. Yo esencialmente utilizo los criterios del CIE-10, pero sobre todo me extiendo bastante por los criterios del CIE-10, los puede pasar incluso la persona que te está ayudando al mismo tiempo según vas haciendo las preguntas. Yo creo que es muy importante el conocer la historia natural del proceso, porque la historia natural del proceso te va a ir indicando ya cuál es la probabilidad de diagnóstico y comorbidad que nos podemos encontrar. Una vez finalizado esto, esos 30 minutos de evaluación, que van a ser 20 minutos aproximadamente para el tema anamnésico y 10 minutos para una exploración neurológica inicial, son lo suficientes para hacer una orientación, pero nosotros jamás pedimos en este grupo
de niños, si está claramente orientado hacia un diagnóstico de TDAH con comorbilidad no neurológica, ninguna prueba complementaria. Es decir, que no les pedimos absolutamente ningún estudio complementario y dedicamos 2 minutos a explicarles a la familia por qué no pedimos estos estudios complementarios. Esto es muy importante, porque el padre reivindicativo es porque no tiene información suficiente. Pero oiga, no le vas a decir, si tú a priori le has dicho, mire usted, esto no sirve para nada, y le das esta explicación, la mayor parte de los padres lo entienden perfectamente. Una vez hecha esta primera aproximación, nosotros creemos que hay que hacer una valoración neuropsicológica, y para eso tenemos que tener la persona indicada para hacer esa valoración, y esa valoración debe hacerse por un estudio psicopedagógico. Todos los que están aquí saben el tiempo que se debe destinar a este estudio, que son de horas, cada cual dependiendo de la metodología, pero incluye pues desde una evaluación de la capacidad cognitiva al estudio de determinadas funciones cognitivas, que pueden estar más o menos orientados desde el punto de vista anamnésico. Y solamente pasarán a estudios complementarios a aquellos niños en los cuales nos quepa dudas sobre la eventual organicidad por datos que nosotros tengamos del proceso. Muchas gracias. ¿Y la doctora Mar Domingo qué opina? ¿Cree que...? Bueno, pues yo creo que aquí el doctor Ferre, que ha estado dedicado a la gestión de la salud mental madrileña, pues ha hecho una pregunta en este sentido, y ellos quieren promover las consultas de alta resolución. Entonces, Paco, consulta de alta resolución quiere decir que el paciente llega y ese mismo día se le hace el diagnóstico y se le pone el tratamiento, ¿no? Se orienta al diagnóstico. Bueno, entonces, yo creo que el paciente que llega a la consulta, el niño o el adolescente, pues hay que hacer una historia clínica completa, hay que hacer una exploración, está claro, psicopatológica. Conviene que tengamos otras fuentes de información, como yo he repetido varias veces a lo largo de mi charla, y por tanto necesitamos saber qué es lo que ese niño hace en el colegio, qué es lo que hace en la familia. A veces necesitamos también la información de los servicios sociales, por tanto, cuestionarios. El pedirle exploraciones complementarias, pues no. A veces hay la duda de que pueda tener un déficit cognoscitivo, con lo que habría que hacer test psicométricos o también una evaluación de la atención. En cualquier caso, puede darse la circunstancia de que toda esa información la tengamos en una primera consulta, que sería casi milagroso, pero vamos a pensar que sí. Pero yo creo que luego hay otro aspecto muy importante, y es que a los padres hay que darles el diagnóstico. Y para cualquier padre que va al médico y que le dicen que su hijo tiene un problema psiquiátrico, implica un impacto enorme. Cuando además se les dice que hay que tratarlo farmacológicamente, implica otro impacto enorme. Por tanto, yo tengo que decir que personalmente rarísima vez pongo un tratamiento farmacológico el primer día que llega un paciente, y rarísima vez hago un diagnóstico viendo al paciente solo una vez, creo que nunca, sino que me gusta verlo en más ocasiones, establecer una relación de confianza y un vínculo con los padres y con el paciente e ir encaminándolo todo bien, porque si los padres entienden el diagnóstico y entienden el tratamiento y se identifican y colaboran, el pronóstico cambia radicalmente. Muchas gracias, doctora Martín. Bueno, me veo enterrado en preguntas, entonces a ver, vamos a hacer una cosa. Hay algunas que tienen que ver, sí, tienen que ver con el medio escolar. Yo no sé dónde están mis compañeros de la siguiente mesa. Si les parece, las dejo un poco porque como la mesa siguiente hace especial referencia a eso, también se la pasaré a ellos por si consideran que es más oportuno, en principio, verlo ahí. Bueno, vamos a ver que aquí hay una pregunta que es tan larga que vamos a empezar con la más sencilla, porque va dirigida a la doctora Mar Domingo. Sí. Si eres tan amable y la puedes leer. Esta es muy sencilla. Dice, causas que usted cree por las que un niño con TDAH no quiere medicarse, con 13 años. Gracias. Pues muchas veces los niños, y sobre todo ya los adolescentes, tienen una actitud de rechazo a la medicación porque es lo que captan en el ambiente, porque identifican que medicarse es estar loco,
porque piensan que va a ser un estigma de cara a los compañeros. Y luego existe también otra posibilidad, pero fundamentalmente la actitud de los padres, el que ellos transmiten que lo que tiene, que es lo que transmite el médico, es una enfermedad, un trastorno, un problema, y no quiere decir que es algo que ya a él lo descalifica, y que los padres tienen una actitud positiva frente a la medicación porque saben que tiene más ventajas que inconvenientes en su hijo en concreto. Ese es un aspecto fundamental. Y puede haber otra razón, y es que han tomado medicación, les produce efectos adversos, y todos nosotros cuando tomamos medicación y tiene efectos secundarios, pues no queremos tomar la medicación. Y también en los adolescentes les cuesta aceptar que tienen una enfermedad. Pasa con los niños diabéticos, pasa con niños con enfermedades crónicas, y un modo de no aceptar la enfermedad pues es rechazar el tratamiento. Muchas gracias. Bueno, pues en estos segundos se ha desbordado esto más todavía, si cabe. No sé, paso ahora. No. El doctor Campos va a contestar a una que es larga, pero hace referencia al tema que él nos ha abierto, ¿no? El tema genético, y por eso consideraba que a lo mejor él podía comentarnos algo. Bien, en cuanto al aspecto genético, es decir, se puede hacer una charla de 2 horas sobre aspectos genéticos en el TDAH y al final no se llega a ninguna conclusión concreta. Sabemos que hay determinado grupo de receptores de la dopamina, de los cuales hay 5 esencialmente que están afectados. Sabemos que hay varios cromosomas que están implicados, pero la conclusión es que está en veremos. Quizá lo más importante de esta pregunta de la genética está en decir, en la primera parte, que dice que se piensa que los niños adoptados tienen habitualmente mayor riesgo de tener un trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Uno de los factores etiológicos de causa, hemos dicho que son los factores de carácter ambiental. Y en estos factores de carácter ambiental no está solo el aspecto del ambiente emocional, sino que también está el ambiente físico. Muchos niños adoptados provienen de circunstancias desfavorables de carácter físico. Por ejemplo, hay que saber que un cerebro está un poco acoplado. ¿Queréis apagar el...? No. Vale. Por ejemplo, un niño sometido en los 3 primeros años de vida a una malnutrición, lo cual es muy frecuente en un niño que se haya adoptado a los 2 o 3 años y que provenga de una institución de un país del este, por decir un ejemplo, ese niño tiene un 50% de riesgo de tener cualquier dificultad cognitiva, incluido el retraso mental. Ese mismo niño sometido a una situación de malnutrición después de los 5 años no desarrollará ningún tipo de alteración mental. Por muy malnutrido que esté, lo único que hará será adelgazar, hacer una neuropatía periférica o una atrofia muscular. ¿Eso qué quiere decir? Que hay una época de la vida de la persona, que son esencialmente los 3 primeros años de vida, en que el aprendizaje de estímulos adecuados es óptimo. Es lo que se denomina en lenguaje etológico el imprinting. Todos sabemos que un canario, si no canta a una edad determinada, ya canta mal. Bueno, pues el ser humano, si no recibe los estímulos adecuados en los 3 primeros años de vida, probablemente su conducta genética le permitirá llegar a un punto, pero la conducta epigenética, es decir, la conducta aprendida a través del aprendizaje en esos 3 primeros años de vida, será insuficiente y posteriormente aparecerán todos estos trastornos que no dependen solo del ambiente, sino que incluso de un aspecto tan simple como es el nutricional. Por lo tanto, sí que el factor ambiental puede agravar este pronóstico, pero para ello hay que saber cuáles han sido las condiciones de carácter ambiental. ¿Y la parte final de la pregunta cuál era? Yo creo que está más o menos contestada. Ahora para la doctora Mar Domingo, si la quieres leer, por favor. Sí, dice, siempre necesitan los niños tratamiento farmacológico. Yo creo que en los niños pequeños, una vez que se hace el diagnóstico, lo primero es empezar con terapia de la conducta, asesoramiento a los padres, pautas para el colegio y ayuda para el aprendizaje escolar. Si con eso evolucionan mal y no mejoran, se debe plantear el tratamiento farmacológico.
En el caso de los niños ya mayores o de los adolescentes, en que el diagnóstico ha sido hecho, en que lleva varios años de evolución, en que se han tomado muchas de estas medidas paliativas a las que yo me refería antes y que no han ido bien, se puede comenzar ya por el tratamiento, se puede instaurar ya el tratamiento farmacológico. Otra pregunta que se refiere a mi charla de antes, dice, cuando ha hablado de trastorno de conducta antes de los 11 años, ¿incluye el trastorno negativista desafiante? No, el trabajo que yo al que me refería era trastorno de la conducta o trastorno disocial, que decía que si no había comenzado en un niño con TDAH antes de los 11 años, la posibilidad de que apareciera era bajísima. Me refería a ese. Después hay otra que dice, que no sé si tendrá que contestar también el doctor Campos, ¿cómo decidir si continuar con el neurólogo o con el psiquiatra? ¿Influyen los trastornos asociados a la hora de elegir? Pues yo creo que en primer lugar lo que hay que tener en la vida es un buen médico. Un buen médico. Si el paciente tiene trastornos comórbidos psiquiátricos, yo creo que es mejor que lo vea también, no digo que exclusivamente, un psiquiatra. Si hay la sospecha de que tiene una epilepsia o algún otro de los problemas a los que se refería el doctor Campos, pues debe ser visto también por un neurólogo. Yo, como soy neurólogo, digo que tiene que verlo primero un neurólogo. No, yo creo que está claramente expresado. Yo no. No, está claramente expresado por la doctora Domingo. Lo que hay que hacer es buscar lo que realmente necesita. Si lo que predomina es la sintomatología psiquiátrica, el psiquiatra. Si lo que predomina es la neurológica, la neurológica. Pero si lo que predomina es el trastorno por déficit de atención con hiperactividad sin comorbidad, lo que necesita es o un psiquiatra o un neurólogo, pero que sepan lo que es el trastorno por déficit con atención con hiperactividad, que no todos lo saben. La pregunta, ¿estamos de acuerdo, doctora? Estamos de acuerdo. Bien. Ha habido consenso. Están de acuerdo, o sea que pasamos a... Consenso. Dice, ¿puede existir un deterioro a nivel cerebral en un niño con TDAH que condicione que puede llegar a una demencia frontal? No. Y así queda claro. El trastorno es de origen orgánico, es decir, es el cerebro, evidentemente, el que no funciona bien. Pero la expresión siempre es funcional. Un deterioro es otra cosa. Doctora Mar Domingo, le quería preguntar, no sé, ¿te parece esta? Esa, sí, léela. Preguntan, esta hace referencia a los niños más pequeños. Ella nos ha comentado que bueno, y el doctor también Campos ha hablado de la sintomatología que aparece en edades tempranas. Dice, ¿existe un perfil de riesgo para realizar una atención temprana antes de los 6 años? Entiendo que más que atención temprana es intervención temprana. Es decir, entiendo que la pregunta es si hay algo que uno puede detectar en un niño menor de 6 años que nos debe llevar, como muy bien ha dicho el doctor Campos, eso de los 7 años, bueno, pues es una cosa arbitrariamente se decidió, pero puede haber antes y puede haber después, ¿no? Es decir, ¿habría algo que clínicamente debe preocupar al padre o a los profesores para mandar Yo creo que el primer mensaje es que los padres tienen que entender que a los niños se les educa desde que nacen. A mí esta es una pregunta que a veces me hacen los padres en la consulta. ¿Cuándo tenemos que empezar a educar al niño? Y yo les digo, antes de que eche el primer diente, que mis compañeros pediatras pues dicen que echan el primer diente bastante pronto. Por lo tanto, eso desde el principio. Y por lo tanto ya retos educativos que plantean los hijos pues desde pequeños, porque también ya los lactantes tienen que ir adquiriendo un ritmo en el sueño, en las comidas, etcétera, etcétera, porque ahora los pediatras, por ejemplo, a las madres les dicen dale el pecho siempre que quiera. Pero el otro día en una reunión dijeron, pero hasta los 3 meses. Luego ya tiene que entrar por una cierta vereda y más o menos cada 3 horas hay que dar de mamar al niño, no de un modo arbitrario. Por lo tanto, la educación desde el principio. Hay lo que se llama el temperamento difícil, que es a lo que yo me refería antes. Entonces, tal vez esos padres que tienen un hijo con un temperamento difícil, pues está bien que consulten. A veces no hace falta ir al psiquiatra, se puede consultar al pediatra, se pueden consultar a los profesores que trabajan con niños pequeños y en las escuelas infantiles. Y cuando ya aparece alguno de los síntomas que yo he contado antes de este estudio del doctor Rey,
que lo tengo yo aquí, que decía 3 años la testarudez, y yo añado las rabietas sistemáticas, la intolerancia, la frustración, el que haya conflicto ante cualquier demanda que se plantea al niño. A los 5 años, los desafíos, las rabietas, que todavía van a más, porque a partir de los 4 años esas características, que eso no me ha dado tiempo a comentarlo antes, tienden a disminuir y, como yo decía, la mitad de los niños que tienen esos problemas, o una gran mayoría, son normales. Por lo tanto, las rabietas, la testarudez y los desafíos pueden ser llamadas de alerta de que tal vez hay que tratar, y ya se vería si el niño tiene que ir a atención temprana o lo que hay que hacer es un asesoramiento, consejos a los padres y, bueno, también implicar al niño en una mejora de la conducta. Muchas gracias. Aquí hay una pregunta. Déficit de atención y tiempo cognitivo lento. ¿Cuál es la diferencia? El sistema atencional es un sistema, una red neuropsicológica a la que hoy día se le considera tan importante como lo que se llama la inteligencia. Antes pensábamos que todo era un problema de inteligencia. Hoy día la atención sabemos que es una red que permite pasar fundamentalmente la información de la memoria de trabajo a corto plazo a largo plazo cuando el estímulo alcanza un cierto grado de relevancia. Si la atención es lábil o está disminuida, entonces el tiempo cognitivo lento es la expresión de este trastorno de la atención. Y de hecho nosotros esto lo podemos valorar con una medida neurofisiológica, que es el potencial evocado cognitivo. Cuando nosotros pasamos a una persona un estímulo cognitivo, que puede ser visual, auditivo o una lectura, podemos medir el tiempo que tarda en aparecer una onda, que es la P300 en el cerebro, que nos dice los milisegundos que ha tardado en procesar esa información. Y en función de eso, y por la amplitud de esa onda, saber si esto está ligado a un déficit de atención simple o si hay un componente cognitivo, le hace retraso mental asociado. Pero lo único que nos dice es que el procesamiento de la información es lento y nada más. Sí. Aquí otra que dice, se puede hablar de comorbilidad entre el TDAH y la enuresis en un paciente de 14 años tratado aún o no guarda relación. No guarda relación. La enuresis no es un trastorno psiquiátrico, es un problema urológico. Suele ser por una inmadurez de la vejiga. Tiene un alto componente genético. Hay niños que incluso pues, sin tratamiento acaba desapareciendo a cierta edad. Y lo fundamental en la enuresis son medidas higiénico-sanitarias y también tiene tratamiento farmacológico. Muchas gracias. Aquí hay otra pregunta. Los niños diagnosticados y medicados son, además de altas capacidades, tienen las mismas dificultades de aprendizaje. Hombre, las altas capacidades es otro tipo de patología. La alta capacidad efectivamente puede ser comórbida, pero tiene el aspecto de esta alta capacidad. Estos niños, por ejemplo, rara vez tienen dificultades de aprendizaje desde el punto de vista de la lectura y de la escritura. Sin embargo, pueden tener una psicomotricidad torpe. Tienen una creatividad exagerada, pero lo único que implica en estos niños es que hay que hacer un acomodo pedagógico para que no se deterioren cognitivamente a lo largo. Y luego, si tienen un trastorno de déficit de atención con hiperactividad asociado, tratarlo. Pero no tienen dificultades similares, sino que son probablemente desde el punto de vista pedagógico diferentes. Sí tienen las mismas dificultades, pero provocadas por otras causas a nivel del medio familiar, claro. Gracias. Otra dice, ¿qué eficacia se puede esperar del metilfenidato y de la tamoxetina en los niños con TDAH? Bueno, pues la tasa de eficacia de estos fármacos está entre el 70 y el 80%. Son unas tasas altísimas de eficacia y que no son frecuentes en medicina, pero es muy importante que los padres sepan que su hijo puede estar en ese 80% o en un 20% en el que no es eficaz. Una pregunta también de tratamiento. ¿Podemos sustituir la medicación de metilfenidato por estímulos naturales, como por ejemplo los que contienen ginseng? Aunque esta pregunta supongo que debería ser para otro, pero contestaré brevísimamente. No hay ningún estimulante no natural, salvo la cafeína, si lo llamamos natural, que tenga acción en el trastorno por déficit de atención con hiperactividad. No hay ningún trabajo que diga el ginseng, y aprovecho también para decir
que los omega 3, por si lo han preguntado, acaba de salir un artículo en Developmental Medicine and Child Neurology que demuestra que no tiene ninguna acción en el tema. Dice, otra es, si un adulto tiene sospecha de tener TDAH, ¿dónde puede acudir? Y es oportuno seguir medicando a un paciente adolescente que presenta déficit de atención severo, incluso adulto. Yo creo que el adulto lo normal es que acuda a su psiquiatra, pero si su psiquiatra no conoce el tema, pues que acuda a un psiquiatra de niños y adolescentes que seguro que lo conoce y que le va a tratar correctamente. En cuanto a si es necesario seguir tratando, pues depende de la sintomatología. Si continúa, como dice esta persona en la pregunta, con un cuadro clínico severo, se debe seguir medicando y se debe seguir tratando, como en cualquier enfermedad crónica en que el paciente continúa con síntomas y, por lo tanto, le sigue afectando en su vida y en su bienestar personal. Sí, otra pregunta, efectos secundarios de la medicación. ¿En qué casos es más recomendable medicar a los niños? Vuelve a ser también de farmacología. Es decir, los efectos secundarios vienen en los prospectos y son muy variados. Si uno lee un prospecto, se aterroriza y no toma nada. Pero hay que tener en cuenta que los prospectos son de carácter defensivo. Y es para que si alguien tiene un efecto secundario de estos, no pueda demandar al laboratorio y, por lo tanto, hay veces que yo, por ejemplo, con un producto que no diré cuál, se lo dio a un niño y le salió barba en 15 días y no se ha visto ni se ha vuelto a reproducir este síntoma. Claro, lo pondrán seguramente en eso, pero no hay que pensar que el niño que toma una medicación le va a salir barba porque uno le salió, no lo sé. En líneas generales, ¿qué niños hay que medicar? La norma de oro, yo diría, es aquellos niños en los que el trastorno produzca una repercusión en su promoción social o familiar, es decir, en ello social quiere decir escolar y familiar, familiar. Si el niño está provocando un problema grave, con la medicación tardaremos menos tiempo en normalizar la situación y seguiremos con el apoyo psicológico. Las normas NICE, antes que he señalado, dicen casos leves, solo psicológico, casos moderados, pero ¿qué es leve y qué es moderado? Pues un mismo caso que para nosotros es leve, para los padres puede ser grave. Por lo tanto, hay que ver la repercusión en la calidad de vida y para eso tendríamos que pasar un cuestionario de calidad de vida para saber a quién tenemos que medicar. Y dicho esto, cualquiera de los medicamentos que hay en el mercado son exactamente iguales según las normas NICE para aplicar en cualquiera de los casos, aunque desde el punto de vista clínico sabemos que hay niños que responden mejor a unos y otros a otro. Otra pregunta dice, según su criterio y a propósito del subtipo de déficit de atención, fundamentalmente en niñas, ¿encajaría en este diagnóstico una niña sin fracaso escolar ni desadaptación social, pero con dificultades atencionales en atención selectiva y sostenida y en funcionamiento cognitivo lento? Pues yo creo que sí. No sé quién ha hecho la pregunta, pero yo creo que sí, que probablemente encajaría en esta nueva entidad que probablemente va a aparecer como separada y distinta del TDAH en las próximas clasificaciones. Bien, una pregunta dice, un niño que se ha diagnosticado a los 14 años de TDAH y desde los 12 años tiene síntomas, ¿qué posibilidades tiene de que se prolonguen en el tiempo? Hombre, el hecho de que los síntomas aparezcan tardíamente hablan a favor, cuanto más precoz son los síntomas, probablemente hay una relación de precocidad con mantenimiento. Tendrá mejor pronóstico, pero es imposible saber si estos síntomas, que son esencialmente, según la que hace la pregunta, impulsividad y ansiedad, puedan permanecer. Probablemente la ansiedad desaparezca en la medida en que se solucione la impulsividad. Dice, diagnóstico diferencial entre TDAH y trastorno negativista desafiante. Lo fundamental, el síntoma clave en el trastorno negativista desafiante es el oposicionismo y la actitud desafiante, y la atención puede ser completamente normal. Bien, otra pregunta. ¿Qué relación hay entre TDAH y déficit de hormona de crecimiento? Ninguna. La hormona de crecimiento se ha utilizado en algunos niños que tienen problemas cognitivos, como por ejemplo el síndrome de Prader-Willi, y no mejoran en la cognición. Que probablemente la relación GH y TDAH no es ninguna.
Bueno, ya hay una serie de preguntas, claro, es que hemos intentado asociar, pero hay una serie de preguntas que hacen referencia a qué protocolos o qué orientaciones podrían tener familias y profesores a la hora de, cuando entienden que su hijo, su alumno, presenta sintomatología que podría ser susceptible de ser en un momento dado diagnosticado o evaluado con mucha estancia de atención, ¿qué pueden hacer? Muchas de esas preguntas van en concreto hacia Madrid, otras se plantean que tiene el sistema público, otras que cuando va a haber un protocolo que tal. Bueno, yo relativamente, pero en fin. Que conteste el doctor Ferrer. Sí, en la Comunidad de Madrid, al menos hasta hoy, existen, pues no sé si son 37 centros de salud mental. En todos ellos existe en principio un equipo infanto-juvenil que son personas a las que les derivan los niños desde el pediatra que existe en atención primaria. En principio el sistema está diseñado para que el pediatra detecte sintomatología que pudiera ser susceptible de recibir tratamiento y tome la decisión o de derivarlo, por supuesto, si lo considera oportuno, a salud mental, porque considera, o supongo que en algunos casos también lo envían al neurólogo pediátrico o al servicio de pediatría o a quien consideren que dentro de la neurología pediátrica pues se dedica a esto. En los equipos, por lo menos de los centros de salud mental, existen psicólogos, porque hay una pregunta sobre si el psicólogo, es decir, yo creo que, como os he dicho antes, más que el profesional, lo que necesitamos es que la gente tenga una formación y una habilidad para detectar lo antes posible estas patologías. Desde luego hay neurólogos, pediatras, psiquiatras, psicólogos y psicopedagogos que lo hacen estupendamente. Probablemente organizar todo eso en torno a una sola patología, pues aunque fuera lo deseable, no es tan sencillo, ¿no? El trastorno de atención, siendo muy importante, y yo creo que eso estamos todos de acuerdo, que estamos aquí, pues no es la única patología que dentro de la salud mental de los niños existe, y a veces pues no es fácil el generar, aunque yo hablaba de esa hipotética consulta de resolución, generar espacios únicos para esto. Yo creo que el sistema público, con sus deficiencias, por supuesto, pero está, digamos, preparado para poder detectar de una forma más o menos razonable la mayor parte de los casos y derivarlo adecuadamente. Por supuesto que todos ustedes tendrán casos en los que no ha sido así y otros en los que sí, pero bueno, creo que en ese sentido estoy seguro que los responsables que ahora mismo existen, por lo menos en Madrid, y eso me consta, están por lo menos pensando, reflexionando acerca de si se podría hacer algo más específico respecto a esta patología, por las consecuencias que tiene no solo en el medio familiar y en el niño, sino también en la vida adulta en algunos casos, ¿no? Y yo quisiera añadir a esto, pues como yo hago medicina pública y privada, puedo decir, y es que hay que mandar un mensaje tranquilizador, en el sentido de que yo creo que la única diferencia que hay entre pública y privada y yo es el tiempo que yo le puedo dedicar. Pero finalmente, si yo pensara que en medicina pública estoy haciendo un mal diagnóstico y una mala terapéutica, habría abandonado y me negaría a recibir pacientes con este diagnóstico. Diría que no tengo la conciencia tranquila de hacerlo bien. En general, yo creo que en un enorme porcentaje de casos las cosas se hacen razonablemente bien. El paciente es bastante bien diagnosticado y orientado terapéuticamente. ¿Qué es lo que puede fallar? Pues quizá el tiempo que se le puede dedicar a la familia en las explicaciones y tal, pero esto también se corrige un poco a lo largo del tiempo en las sucesivas visitas. Porque claro, el proceso no es una cosa que va a durar 15 días, 20 días, no es un proceso agudo, es un proceso de carácter crónico. Y a lo largo de un año generalmente se generan mínimo 2 visitas y muchas veces 3 o 4 con un paciente. La primera para verle, la segunda para orientar el tratamiento, la tercera para valorar eso, y incluso una cuarta, porque hoy día hay warnings, por ejemplo, para el metilfenidato, que te obligan a tomar tensión arterial y frecuencia cardíaca cada 6 meses al paciente, con lo cual, al cabo de un año, probablemente haya habido el tiempo suficiente como para que dentro de lo que es razonable, el paciente y su familia hayan recibido la atención suficiente. Bueno, supongo que todos ustedes estarán dispuestos a tomarse un café, ¿no? Llevamos un rato bastante largo. Muchas gracias por su atención.
presidente.